Hola a todos quienes nos escuchan en las videocharlas astilladas. Gracias como siempre por su atención. Estamos esta tarde noche aquí en este viernes 23 de septiembre. Gracias como siempre por su atención. Bien, pues como siempre, gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar algunas de las cosas que van sucediendo en nuestro país. En pantalla tuve la opinión, el señalamiento del fiscal especial de la PGR para el caso Ayotzinapa, que es el abogado Alfredo Higuera, quien dice ahora que esa fiscalía busca o pretende que haya otro peritaje respecto a la versión del incendio en el basurero de Cocula. Ya saben ustedes que conforme se acerca la fecha del segundo año sin que se conozca lo que sucedió realmente en Ayotzinapa, específicamente en Iguala, y lo que se dice que sucedió en Cocula, bueno, pues van y vienen las promesas, los cambios, los movimientos de Tomás Cerón, el sembrador de evidencias, y ahora el fiscal pues vuelve a mover este asunto de que se haga un nuevo peritaje. Se ha hablado también de que se está utilizando una nueva tecnología que podría permitir revisar cuando menos unos 40 lugares en los que podría haber, hay indicios de que pudiera haber algún tipo de cuerpos o de movimientos extraños que pudieran sugerir que ahí pudieran haber sido enterradas algunas personas. Y bueno, pues esto forma parte de lo que es tradicional en estos tiempos. Pero déjenme comentarles en particular lo que se refiere a las marchas que se van a realizar este sábado. Dos marchas con dos motivos distintos, con dos posturas de los dos Méxicos que viven y conviven hoy. El México que busca que se conserven las cosas, que haya un retroceso. La derecha tradicional mexicana, que está en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, particularmente en contra de la iniciativa que presentó de una manera extraña, que ahorita comentaremos, de una manera extraña que fue presentada por Enrique Peña Nieto. El hecho es que días antes de las difíciles elecciones de junio pasado, Peña Nieto presentó una iniciativa que sorprendió a todo mundo, así como sorprendió la visita de Donald Trump y le generó una serie de problemas y de pérdidas en mediciones de popularidad e inclusive choques internos, rupturas, discusiones internas en el gabinete presidencial. Así también la iniciativa para que se incorpore a nivel constitucional el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, tomó por sorpresa a muchos dentro del PRI, si no es que a la cúpula por completo. La gente de Manlio Fabio Beltrones asegura que ellos no sabían de que se iba a presentar esta iniciativa, que puso en pie de guerra electoral en lo inmediato a las cúpulas eclesiásticas, que particularmente, por ejemplo, en Aguascalientes, desataron abiertamente una ofensiva contra ese político mexiquense priista que estaba atentando contra lo que ellos consideran un derecho natural, que es el derecho natural a que las familias se integren solamente por hombre y por mujer. Pero ese señalamiento, esa iniciativa, generó una verdadera sublevación, una insurrección del ámbito eclesiástico, que entre otros puntos pareciera estar buscando una segunda cristiada. Hubo declaraciones de jefes de la Iglesia Católica que dijeron que se sentían traicionados después de la buena actitud que mantuvo el Papa Francisco en su visita a México, cuando no tocó los puntos delicados que muchos de los fieles, muchos de los seguidores de esa religión esperaban, y la inmensa mayoría de los mexicanos, que fueran tocados
los temas difíciles, candentes, específicamente Ayotzinapa, específicamente al respeto a los derechos humanos, tantos asuntos que pudieron haber sido tratados por el Papa Francisco y sin embargo se dejaron ahí en el abandono, en medio de versiones insistentes de que hubo arreglos y acuerdos que permitieron que el Papa pasara por México en una visita evangélica, en una visita tradicional, sin entrarle a las cosas de fondo de nuestro país. Bueno, pues la Iglesia se sintió traicionada con esta iniciativa de Peña Nieto y a partir de ahí hubo un obispo, si no me equivoco, el de Culiacán, que llegó a decir incluso que con esa iniciativa habría que preguntarse si Peña Nieto, en lugar de buscar gaviota, buscaba gavioto. Luego ofreció disculpas, dijo que había sido una declaración incorrecta, pero ahí quedó el tamaño del enojo de los clérigos, particularmente respecto a esta iniciativa. Bueno, pues se ha realizado días atrás marchas en las principales ciudades del país. Dicen que hubo 1.400.000 personas manifestándose. Yo la verdad siempre he tenido una grave distancia respecto a esos cálculos numéricos que dan normalmente tanto en lo político, en lo electoral, cuando hablan de millones y millones, y la verdad es que uno se pregunta cómo se desafían las leyes simples del cálculo respecto a un cierto espacio en el que no puede caber tanta gente, pero bueno, finalmente en la política así se manejan estas cosas y políticamente la Iglesia dijo que 1.400.000 personas se manifestaron en todo el país en contra de la iniciativa de Peña Nieto. Ahora lo que está sucediendo es que mañana, este sábado, habrá otra marcha, la marcha nacional, la que va a concentrar toda la fuerza de estos grupos de derecha que son la base social de la Iglesia Católica, con la presencia y la participación, pues obviamente de políticos de Acción Nacional, que son los más beneficiados por este activismo, que finalmente es un activismo que tiene la vista puesta en las próximas elecciones presidenciales. Digan lo que digan los curas, que siempre su actitud es de una apariencia descafeinada, aparentemente benévola y generosa, movido siempre por principios nobles, pero la verdad es que aquí en lo que se está es en la pelea por el poder político, por el poder electoral que ya viene en curso. Agradezco a todos ustedes, buenas tardes, me envían desde el puerto de Veracruz, donde tienen a su gobernador todavía temblando porque está en curso toda la iniciativa de castigarlo para ponerlo como un ejemplo, según eso, de la verdadera, según eso, voluntad de Peña Nieto de luchar contra la corrupción. Bueno, ya sabemos que solamente alguien que ha caído en desgracia política, que no funcionaron ciertas cosas y que antes de que esa bandera la agarre Miguel Ángel Yunes Linares y él diga todo lo que se tiene que decir respecto a Javier Duarte de Ochoa, pues el propio Peña Nieto la toma para más adelante suavizarla, perderla, equivocarse, manejar malos expedientes y ya más adelante se verá cómo no caminan las cosas por ahí, pero por lo pronto ahí anda todo esto. Aparte de la marcha del Frente Nacional por la Familia, que así se llama, quienes buscan que no haya matrimonio igualitario, aparte de eso, habrá otra marcha de la comunidad. Yo a veces ya me hago bolas con tantas iniciales de estas siglas cambiantes, pero bueno, la comunidad lésbica, gay, transexual y no sé cuántas cosas más, de estas etiquetas que luego se manejan, pero lo cierto es que habrá una manifestación que va a tener concurrencia en el aspecto de llegar al Ángel de la Independencia. Todo el mundo espera que no haya violencia, que no haya un choque o vaya a haber alguna circunstancia que llegue a agravar, a incendiar, a agravar las cosas políticas en nuestro México tan dividido y tan complicado. Leo algunos de los comentarios que ustedes hacen por aquí. Necesitamos otro Benito Juárez. Pues sí, nada más que ahorita tenemos a alguien muy alejado de Benito Juárez.
Saludos desde Tampico. Peña aventó la piedra y escondió la mano. Así es. El punto está en que Osorio Chong le dijo a los dirigentes de las iglesias o de ciertas iglesias evangélicas. Debo decir que el caso de la Luz del Mundo es aparte. La Luz del Mundo no está en la misma frecuencia de muchas de estas denominaciones confesionales contrarias al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero bueno, le dijo a algunos de esos dirigentes de comunidades no católicas, les dijo Osorio Chong, que no se preocuparan porque a fin de cuentas la iniciativa no va a ser procesada y no va a ser aprobada en la Cámara de Diputados. Claro, el PRD hoy está exigiendo que Osorio Chong aclare exactamente por qué dijo esto y cómo puede él saber o adelantar lo que va a decidir apenas la Cámara de Diputados. Bueno, sabemos los vasos comunicantes que hay entre Gobernación, Los Pinos y los liderazgos de las bancadas parlamentarias en San Lázaro y en la Cámara de Senadores, de tal manera que si se ponen de acuerdo y si buscan llegar a esos acuerdos, nada distinto habrá de suceder más que lo que está diciendo Osorio Chong. Si esto es cierto, estaremos en presencia de un acuerdo político que busca desactivar las marchas y manifestaciones de derecha de mañana y garantizarle a los jefes religiosos que ya Peña Nieto cumplió con haber enviado esa iniciativa, pero ¿qué creen? Que los diputados, la mayoría del Verde, el PANAL y el PRI, pues no la van a aprobar, digo, y desde luego del PAN, pues no la van a aprobar, y simplemente ahí quedó esto como un exabrupto más de Peña Nieto, un exabrupto que según dicen los propios priistas le habrá costado al PRI voto en contra y la pérdida de gubernaturas en junio pasado. Pero bueno, ya saben que Peña Nieto pareciera estar hecho para cometer error, tras pie uno y otro, y finalmente pues este México aguanta, esta institucionalidad aguanta, y Peña Nieto puede seguirse equivocando las veces que quiera, diciendo y haciendo lo que quiera, que finalmente por ahí medio corrigen los que ya están tomando el control de este país, más allá del maniquí o el figurín de Los Pinos. Ya ni tan figurín, porque luego se le ve a veces ya muy maltratado por tanto viaje, por tanta actividad, y según dicen algunos que pretenden conocer los secretos interiores de la política, bueno, pues también por malestares físicos, por problemas de salud persistentes. Por aquí me dicen opinión sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre Atenco. Bueno, me llamó la atención, hoy está en la columna astillero de la jornada, la dediqué casi totalmente a este asunto, que fue retomar lo que está publicado en el New York Times, que es un reportaje y unas fotografías muy bien tomadas en blanco y negro, con una tonalidad y con una estética pues correspondiente a esos aspectos negros y grises de nuestro México. Y bueno, sin embargo, no ha habido el gran revuelo del hecho de que, según señala el New York Times, el caso de Atenco, que ha sido analizado durante varios años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa comisión ya habrá decidido enviarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, esto es más o menos como si una agencia del Ministerio Público decidiera consignar un caso ante un juez que sí puede emitir una sentencia sobre el caso. La Corte Interamericana está formada con criterios jurídicos muy conservadores, se ponen en juego muchos intereses políticos, de tal manera que no es posible adelantar o suponer que haya una condena explícita a Peña Nieto. Pero en concreto la Comisión Interamericana dice que debe analizarse si existe responsabilidad del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, sobre lo que sucedió en mayo de 2006 con aquel brutal, sangriento desalojo de miembros de los pobladores de San Salvador Atenco, de activistas, hubo 2 jóvenes asesinados, y de mujeres, hubo una detención de decenas de mujeres, 11 de ellas mantuvieron su denuncia
la presentaron ante la Corte Interamericana y son ellas las fotografiadas en el New York Times. Es una nota que está publicada en este importante rotativo neoyorquino, y pregúntenme en cuántos, o sea, qué tanto revuelo se le dio en los medios nacionales. Pues yo no vi gran cosa, vi varias primeras planas, portadas, y no encontré nada, y no he hecho... ¿Te hubieras animado a decirle figurina Díaz Ordaz a Echeverría? Me pregunta alguien por ahí. Pues si hubiera habido los medios de difusión que hoy hay, como Periscope, probablemente, pero en aquellos tiempos los medios de comunicación estaban absolutamente cerrados, tomados, controlados. Peña Nieto a juicio por Atenco, pues sí, eso es lo que debería haber. Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, debería ser llevado a juicio, que ya lo están proponiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay derechos humanos reales y derechos artificiales? No entendí exactamente solo se habla mucho de Atenco en Twitter. Pues sí, es que Twitter es hoy el espacio de desahogo de muchas de las informaciones, los comentarios y el sentir social que no son recogidos por la gran mayoría de los medios de comunicación tradicionales y clásicos, llenos de declaraciones, de fotografías de funcionarios, de posturas oficialistas, en esa relación histórica entre la prensa y el poder, que nutre o trata de servir más a ese poder que al interés de los lectores y al interés de la sociedad. Paredón para los mafiosos del Estado, dicen por ahí. Fania Viloria dice, hola. Ryurik Boroda dice, y para los curas pederastas, pues sí, ya vieron que el cura de Michoacán, que se dice que está secuestrado, bueno, tal vez esté secuestrado, no se sabe aún la información oficial, pero sí se sabe, si hay un video y hay una información publicada por la agencia Cuadratín, de que el cura estuvo acompañado de un joven de 16 años de edad, masculino, estuvo con él en un hotel en uno de estos días cuando se suponía que ya estaba secuestrado. Entonces, pues bueno, ya saben esas historias oscuras, igual los otros sacerdotes asesinados en Veracruz, que bueno, lo que se sabe hasta ahora, lo poco que se sabe, es que habían estado en convivencia con los mismos que luego los asesinaron, que habían estado tomando licor, así dice una de las versiones que leí, y que luego la reunión se había tornado violenta, y bueno, horas después fueron... o minutos después fueron levantados, secuestrados, sacados del lugar y posteriormente encontrados muertos. No se sabe mayor cosa, pero estas historias que calientan mucho la irritación de la gente, de dos curas asesinados en Veracruz y un cura secuestrado, levantado en Michoacán, tienen otros contextos dentro de este México en el que no debería darse por natural que haya secuestros, asesinatos y todo lo que hoy estamos viendo. Lo que está sucediendo con la española asesinada de esta manera brutal, que tanto escándalo está provocando en Europa. En fin, algunos luego me preguntan por las amenazas a periodistas y es lo mismo. Muchas de esas amenazas parecieran provenir de personajes que tienen su historial en Twitter lleno de ofensas, de agresiones, de aberraciones sexuales y de una pretensión de asumirse como sicarios con armas, con metralletas, malotes. Toman muchas de las fotografías de publicaciones de otros países y otras circunstancias y ya las ponen ahí ellos y las acomodan. Algunos hacen audios, me han enviado varios en los que con un sonido que es el de los radios policíacos dicen señor astillero, porque la voz es así un poco como sureña o centroamericana. Señor astillero, no tome esto a fuego porque el patrón ya dio la orden. En todos los casos el patrón da la orden, en todos los casos el jefe es el patrón, así. Pero bueno, esto que yo creo que no es una amenaza que tenga un sustento verdadero,
Sin embargo, no debería darse por natural y las autoridades, la Policía Cibernética, la Fiscalía de la PGR para Protección de Periodistas, ni siquiera se asoman, ni siquiera preguntan. Son entes que no están funcionando. Debo decirles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de inmediato en 2 ocasiones me ha contactado para ofrecerme toda la asesoría técnica, jurídica y decirme que están dispuestos a gestionar algún tipo de mecanismos de protección hacia mi persona. Se los he agradecido y les he explicado que no está en mi interés acogerme, como se dice, a estos mecanismos de protección, que pienso que debo seguir tal como estoy, adelante y sin mayor cosa. Pero bueno, la CNDH sí ha tenido esa atención, esa rapidez, esa diligencia. Bien, mientras las autoridades no digan ni pío, pues no, las autoridades no dicen ni pío, ya quisieran resolver los problemas de los asesinatos reales y de las cosas que hay. La Policía Cibernética, pues no sé, supongo que andará más bien investigando y espiando a periodistas, opositores, defensores de derechos humanos, más que estarnos defendiendo, pero bueno, cuídese de todas mantras, supongo que será que de todas maneras. Me dice Monic Mar 68 maneras, ya lo explica más adelante. Gracias, que se dejen de tanta hipocresía la iglesia y acepte la homosexualidad de la mayoría de los padres. Pues bueno, un grupo de la comunidad homosexual dio a conocer nombres de religiosos que dice que les consta que mantienen prácticas homosexuales, algunos de ellos conocidos. Yo no le he dado mucho seguimiento a esto, en primer lugar porque no hay ninguna prueba, no hay más que el dicho de una de las partes, y en segundo lugar, pues porque finalmente yo creo que cada persona, inclusive los religiosos, tienen el derecho a asumir su sexualidad públicamente o no, según lo decidan, a menos que causen un daño o que estén generando delitos, que ya es otra historia. Uso de armas de uso exclusivo del ejército debe perseguirse de oficio. Un nuevo concilio de Trento para renovar la iglesia. Los padres no son homosexuales, nada más hay pederastas, que no es lo mismo, sí, no es lo mismo homosexual que pederasta, desde luego, pero sí hay homosexual, sí hay un número de curas homosexuales y un número muy conocido de pederastas. Es que leí un comentario de que José Gutiérrez Vivó ejerce periodismo desde el otro lado de la frontera y me quedé pensando que a veces dan ganas de veras de brincar el charco, y aunque sea desde McAllen, Texas, o desde algún lugar donde no haya tanta impunidad y tanta posibilidad de agresión, a veces dan ganas de veras de decir un ratito vamos a descansar de tanta locura de lo que hay por aquí. La iglesia ha gastado miles de millones de dólares defendiendo padres pederastas, así es. Claro que hay homosexuales en la iglesia, así es. ¿Por qué quieren imponer la cultura homosexual a toda la población? ¿Que ya es obligación ser homosexual? No, pero tampoco es obligación ser heterosexual, tampoco. Mejor desde Napa, California. Bueno, pues ahí sería yo feliz con los muy buenos vinos que se producen por aquellos lugares en California. ¿Dónde le gustaría exiliarse? Bueno, me gustaría en Barcelona. A mí me encantaría estar exiliado en Barcelona, en París o en San Francisco, California. Como Loret de Mola, que está fuera del país. Vente a Montreal, no con Ricardo Monreal, que ahorita anda. Vente a McAllen, es la mejor colonia de Reynosa, sí, ya lo sé. Ahí nomás cruzan los políticos y los empresarios y ya están del otro ladito muy tranquilos. Con Fidel Castro, ¿será? Con Cuba. No se debe generalizar, en todas las religiones hay buenos y malos, sí, desde luego. Hay sacerdotes comprometidos, sacerdotes católicos, y hay ministros y pastores de diferentes religiones que son muy respetables, entregados, comprometidos. La migración dorada, dicen por ahí, pues sí. Buena idea, hay que conocer otras partes del mundo. Si no les caen bien los gays, váyanse a Arabia Saudita. Véngase a Toluca, pues sí. Herrera en Barcelona. Ah, sí, ahí está Fidel Herrera en Barcelona. Pues sí. Esperaré a que pronto deje ese consulado Fidel Herrera. Dicen que ahora está muy metido arreglando las cosas en Veracruz a larga distancia, y algunos de sus amigos dicen que pronto va a andar por ahí en Veracruz arreglando todo este asunto para beneficiar. No sigas la sugerencia de Carlos Marín, claro, es que el buen Carlos Marín me dijo que si no me gustaban las cosas me fuera del país, echándome ya le dije yo que era un pequeño dictador,
no por la talla personal, sino porque, pues por esas actitudes. ¿Qué opinas de amenazas a Denise Dresser? También sí, a Denise Dresser, a San Juana Martínez, a Álvaro Delgado, a todos los que criticamos se nos van por ahí con todo esto. Pequeñísimo, a Barcelona con Fiel Herrera. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Es el último periscopeo astillado de esta semana. Descanso estos días. Nos vemos el próximo lunes con algunos comentarios y opiniones sobre lo que va sucediendo por aquí. Gracias, buenas tardes, noches y como siempre con mucho afecto a todos ustedes.